hacia dónde va, cuál es el papel de Estados Unidos, que hasta ahora respalda de manera irrestricta el proceso que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos. Voy a presentar a nuestros invitados y comienzo con Jorge Giraldo. Él nos acompaña desde Dallas, fue alcalde de Supía en Kansas. Ahora está dedicado a la actividad política y a la actividad comunitaria en Dallas. Nos acompaña también en nuestros estudios en Washington Jairo Valencia, es activista a favor de los derechos humanos. Erika Salamanca, analista colombiana, y Daniel Pacheco es corresponsal de Caracol Televisión y columnista del diario El Espectador. Y voy a comenzar con una pregunta general, Erika, y es la pregunta: ¿en qué se encuentra el proceso de paz entre las FARC y el gobierno en este momento? Vamos a hablar sobre hechos que han ocurrido en los últimos días, pero ¿cómo describirías el momento que vive ese proceso? Gracias, Juan Carlos. Yo creo que el proceso se encuentra en un estado crítico. Creo que está en un estado en el que definitivamente en cualquier momento puede romperse. El país ha manifestado en su mayoría que está de acuerdo con que haya estos diálogos de paz. Sin embargo, está en desacuerdo con actitudes como las que tienen las FARC, las que tuvieron el pasado el 14 de abril con la masacre de los soldados, por ejemplo, donde ellos hablan de paz en La Habana, pero están masacrando a nuestros soldados. Desde que comenzaron los diálogos han asesinado 697 miembros de la fuerza pública y han incrementado un montón los ataques. Entonces, la comunidad colombiana, y no solamente colombiana sino internacional, creo que no entiende cuál es el motivo o cuál es realmente el ánimo de paz que quieren hacer las FARC, ¿no? El gobierno ha cedido en muchos aspectos, pero no vemos que las FARC entreguen absolutamente nada. Entonces creo que es un momento donde el gobierno colombiano debería reflexionar si estamos realmente perdiendo el tiempo como en otras oportunidades ya lo hicieron otros gobiernos en Colombia, como el gobierno del presidente Pastrana, donde se hablaron prácticamente 4 años con las FARC y no llegó a ningún término, y donde básicamente hemos venido cometiendo los mismos errores, diría yo peores errores ahora en este proceso, y no hay ningún cambio de parte ni del gobierno ni de las FARC. En Dallas, Jorge Giraldo, ¿en qué momento ves el proceso de paz de Colombia entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos? Yo creo que se encuentran en el momento, y el proceso está desarrollándose de acuerdo a los parámetros que se establecen. Una guerrilla arrogante como la FARC, que tiene todo el tiempo del mundo para negociar, ellos no tienen ni tiempo ni plazo, y unos negociadores del gobierno que están enmarcados en la ley y en el cumplimiento de la Constitución, donde ellos tienen que estar ajustados al derecho internacional, mientras que la guerrilla desconoce cualquier Constitución y cualquier derecho internacional. Entonces, el punto es ese, simplemente un diálogo en el cual debemos entender que estamos sentados frente a la mesa, una sociedad que desea y anhela la paz frente a un grupo narcoterrorista que simplemente lo que pretende es llevar el conflicto armado al plano de lo sociopolítico, sabiendo que lo que se está debatiendo ahí es realmente un conflicto que pasa por el meridiano de lo económico. Jairo, ¿en qué momento está el proceso de paz? Yo primero quiero como retroceder al pasado y entender qué es el conflicto colombiano y por qué estamos en este momento así. O sea, es bueno conocer la historia y saber desde la Constitución Republicana nuestra en 1810, Colombia no ha parado de tener guerras, conflictos y conflictos locales y nacionales. Solo en el siglo XIX, contado por el historiador Álape, hubo más de 56 guerras civiles en Colombia. Un dato histórico para tener en cuenta es que de esas 56 guerras civiles nunca hubo un ganador. Nunca hubo un ganador. En el siglo XX lo recibimos con la guerra más cruenta que pudo tener la historia de Colombia, que fue la Guerra de los 1000 días. Una quinta parte de la población colombiana fue asesinada. Pasamos por un periodo de calma supuesta, con intermedios, la masacre de las bananeras del 28, pero desde el año 48, cuando empieza la Gran Guerra, lo que le llamamos la violencia en Colombia, fueron asesinados más de 450.000 colombianos. Nadie respondió como victimario por las víctimas que dejó sembradas en todo el campo colombiano. Nadie. Siempre hubo acuerdos políticos por encima de los que combatían, que generalmente son población de extracto popular, población pobre enfrentadas unos contra otros, representando supuestamente unos intereses de quienes los mandaban a la guerra.
Esas FARC nacen como un producto de todas estas guerras no acabadas. Y eso es lo que estamos tratando de acabar ahora. El conflicto colombiano y esta negociación tiene que tener en cuenta ese recorderis histórico. Yo confío en el proceso de paz y confío también en que no solamente que se castigue a los culpables de todos los bandos, de todos los que han participado de este conflicto, porque es que estamos negociando con enemigos. Pero en este enfrentamiento ha habido bandos, no solamente dos, más, porque el conflicto colombiano es muy complejo, donde aparecen fuerzas que son narcotraficantes vinculadas al conflicto, fuerzas de ultraderecha vinculadas a través del paramilitarismo, guerrillas y ultrarradicales de izquierda también vinculados al conflicto, empresarios colombianos que han alimentado el conflicto y una sociedad colombiana también que por su inacción lo ha alimentado. Entonces yo lo veo positivo y lo veo prudente en este momento, independiente de las contradicciones que se estén presentando y de los hechos violentos y de la sangre que está corriendo. Esto tiene que parar, entendiéndonos. Daniel Pacheco, corresponsal de Caracol Televisión del Espectador. Como periodista desde Washington, ¿cómo se ve el proceso y en qué momento lo ves? Juan Carlos, creo que hay una disonancia entre lo que pasa en la mesa, donde hay aparentemente confianza entre las dos partes, las FARC y el gobierno. Es un proceso que ha soportado duros golpes militares y que avanza a un paso muy lento. Y por otro lado hay una crisis de legitimidad dentro de la población colombiana. La gente en Colombia está impaciente, ha esperado casi 3 años viendo cómo avanzan estas conversaciones y está a la espera de resultados que sucedan pronto. Ha visto a las FARC hablando incesantemente desde La Habana, con una retórica que no ha cambiado, y está impaciente porque esto concluya y se pueda llegar a la paz o se acaba el proceso. Erika mencionaba un incidente ocurrido en el departamento del Cauca, ocurrió en la vereda La Esperanza el 14 de abril, un contingente militar y toda la evidencia muestra que fue atacado por una columna guerrillera, 11 muertos, más de 20 heridos, y esto, Jairo, ha molestado a mucha gente y mucha gente se pregunta cuál es la explicación detrás de este ataque, cuál es la circunstancia y si las FARC ganan o pierden, porque una pregunta es, entonces La Habana no controla lo que está ocurriendo. Hay un absurdo me parece a mí dentro de la negociación y es el cese unilateral de fuego cuando son dos fuerzas enfrentadas. Y la otra es el ataque supuestamente defensivo. Eso es una contradicción en el marco de la negociación, que tiene que resolverse en las mesas de negociación. Eso no está muy claro, porque igual como la guerrilla atacó en este momento y masacró a 11 militares colombianos, ¿sí? Igual el ejército también está combatiendo la guerrilla. Pero supuestamente estas son las condiciones iniciales. Estas son las condiciones. Y así Colombia ha tratado de negociar muchas veces, ha intentado hacerlo en medio del cese al fuego y no ha funcionado. Y ese ha sido uno de los factores exitosos en que esta sea la negociación que más ha avanzado en la historia de Colombia con las FARC. Entonces yo siento que hay una repetición de las ganas de buscar un cese bilateral cuando no va a suceder. Esto hay que negociarlo rápido en medio del conflicto y hacerlo lo más pronto posible. Y en medio, Erika, esa desconfianza que tiene la gente del proceso y de las FARC que llevan a que no se pueda hacer un cese bilateral del fuego en este momento. Es que no es posible que haya un cese bilateral cuando realmente hay una voluntad de paz de las FARC. Debería haber un cese unilateral real, verificado por un organismo internacional que tenga credibilidad. Sí, pero ¿y por qué no bilateral? Porque bilateral, porque es que el ejército está en todo su mandato constitucional en que defienda al pueblo colombiano. No podemos igualar a las Fuerzas Armadas con unas fuerzas revolucionarias narcotraficantes terroristas como son las FARC. El ejército colombiano está en la obligación de combatir a cualquier grupo criminal, llámese FARC, llámese paramilitares. Puedo retroceder al pasado, que es que el pasado nos sirve a nosotros para entender nuestra historia. En el año 2002, un mes después de posesionar el presidente de ese entonces, los paramilitares decidieron un cese unilateral al fuego y se inició inmediatamente un proceso de negociación que se llamó el Ralito. Nadie le puso esa condición, pero ellos lo hicieron. Durante el proceso de negociación del Ralito hubo 40 masacres en los 2 primeros años, incluyendo la comunidad de paz de San José de Apartado, donde fueron degollados niños de 7 y de 10 años por paramilitares. Nadie se paró de la mesa, siguieron negociando. Murió el comandante paramilitar Carlos Castaño 1 año después de iniciar la negociación, nadie se paró de la mesa, nadie dijo nada. Fue asesinado el profesor Alfredo Correa en Barranquilla por paramilitares al mando, ordenados además por una persona que está presa, que es el señor Noguera, ex jefe del DAS. Nadie dijo nada, nadie se paró de la mesa. Esta negociación
creo que en ese sentido es diferente porque se están aceptando unas condiciones y están desde el principio abiertas. En las negociaciones del realito, nadie de ningún colombiano nos dimos cuenta de cómo que era lo que estaban negociando. Pero no hubo un cese bilateral ahí, perdóname. Quiero incorporar a No Jorge hubo ningún ataque militar contra los paramilitares durante el tiempo de negociación. Quiero invitar a Jorge. Jorge, desde afuera, ¿cómo se ve esta situación y cómo tiene alguna explicación este ataque de las FARC a los integrantes de esta columna militar, de este grupo militar en la vereda La Esperanza? ¿A alguien beneficia? ¿Alguna lógica dentro del proceso? ¿Cómo lo ves? La lectura que se debe dar a ese ataque es simplemente que los negociadores de La Habana carecen de unidad de mando sobre las tropas que están en los diferentes frentes guerrilleros en el país. Y esto se debe sustancialmente a que los grupos que están operando en cada una de las zonas tienen músculo financiero propio. Ellos no necesitan del secretariado de la FARC para abastecer sus armas ni para mantener la logística propia de cada región. Tenemos que ir a la pausa. Te prometo que comienza el próximo segmento contigo y sé que Jairo también quiere intervenir, pero también les preguntamos a ustedes a través de las redes sociales y es un debate que podemos tener. Ustedes nos dan sus opiniones en este programa, las presentamos en Directo USA. Y les preguntamos, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué momento se encuentra el proceso de paz? Juan Lombana dice, estos terroristas no quieren ninguna paz, quieren el poder y lastimosamente con un gobierno mediocre que tenemos, lo van a conseguir. Víctor Huerta, por su parte, dice que aceleren el acuerdo de paz y lo terminen. Si no hay un acuerdo claro en el campo, sigue la guerra. Martica dice, ojalá comenzara un proceso de paz por fin, porque lo de ahora es un gastadero de plata. Eso es lo que está pasando. Son sus opiniones, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opinión.